Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, amados hermanos, el Señor esté con vosotros. Gracias a Dios por todos estos días, esta semana. El Señor nos ha bendecido con su presencia. Tenemos conocimiento que hay dolor, hay preocupación en algunos hermanos nuestros, pero gracias a Dios porque nuestro Dios tiene control de todo, hermanos. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor, vamos a exaltar su nombre, vamos a bendecir su presencia, vamos a rogarle al Dios de poder, al Dios de milagro, que se haga presente en el hogar de nuestros hermanos que están pasando por momentos de dolor, por momentos de enfermedad, de tristeza, de preocupación. Vamos a darle gracias a Dios primeramente. Vamos a adorar su santo nombre. Amén. Bendito Dios y Padre Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, bendecimos tu presencia. Señor, la salvación tan grande que tú nos has regalado, la estamos guardando, estamos luchando por ella, Señor, para que nada ni nadie nos arrebate el regalo precioso que tú nos has dado, Señor. Gracias por este día maravilloso que ya termina. Gracias, Señor, por habernos cuidado, nos has protegido durante la semana que pasó, Señor. Empezamos una nueva semana y sabemos, Padre, que así como nos has guardado en el ayer, nos seguirás guardando ahora. Bendito Dios, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud en esta noche. Queremos, Padre amado, que tu bendita y santa presencia a través de tu Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros. Bendito Padre, sabes que te necesitamos. Necesitamos del Consolador Santo, del Consolador Divino, para poder pasar este tiempo, Señor, con tanto peligro, este tiempo de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu ayuda. Por favor, una vez más te suplicamos, mi Dios amado, Padre eterno, te suplicamos en el nombre de Jesús por la salud, por la sanidad de los siervos tuyos, pastores Calixto Salinas y su esposa Luz Sánchez, mi Dios amado, por su hijo, por su nieto. En el nombre de Jesús, mi Dios, hazte presente, Dios de lo imposible, Dios de poder, Dios de milagro, Dios de amor. Son tus siervos. Dios amado, extiende tu mano milagrosa, toca a cada uno de ellos y levántalos, mi Dios. Tú lo has hecho en el ayer y lo puedes hacer ahora. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Señor. Por tus llagas y por tus heridas somos sanos, dice tu palabra. Bendito Padre, te suplicamos por mi hermano Aume Ramos, por su familia. Levanta a este hijo tuyo, Señor amado. Guárdalo, ayúdalo, bendícelo. Señor, restaura totalmente su salud. Dale el consuelo que necesita, dale el consuelo que necesitan sus hijos, su familia, Señor amado. Por favor, mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Bendice, protege, ayuda a la familia de mi hermano Johan Gamboa. Restaura totalmente la salud de mi hermano, Señor amado. Por favor, Padre Santo, tú eres un Dios de amor, de misericordia. Levanta a mi hermano, restáuralo totalmente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás ayudando, estás socorriendo, estás proveyendo para cada hijo tuyo. Bendice, Padre, cada matrimonio, bendice a la familia, bendice a nuestros hijos, a nuestros niños. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por tu ayuda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendice esta reunión, a mis hermanos que ya están conectados y a los que se van a conectar, bendícelos grandemente, Señor. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer en nuestros corazones. Permite que cada hijo tuyo, Padre Santo, reciba, Señor amado, ese deseo
de poder integrarse a tu cuerpo en adoración, en gratitud, en tu amor a ti. Recibe, Dios amado, nuestra adoración, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Bendecimos tu presencia. Bendice tu palabra, Señor, en esta noche. Y recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. Recibe, Padre, el clamor de tus hijos, de tu pueblo. Estamos confiando en ti. Te suplicamos por la familia Álvarez, Señor, por Raúl Álvarez. Él es tu hijo, amado Dios. Por favor, dale consuelo a él, a sus hijos, por la pérdida de su esposa. Y bendice, Padre, bendice esta familia. Quita, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por el pastor Pedro Álvarez, está en tus manos. Él es tu siervo, Él es tu hijo. Gracias, Padre, gracias porque yo sé que tú estás presente. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Ahora vamos a adorar al Señor. Vamos a alabar su santo nombre, que nada ni nadie te desconecte ni te distraiga. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bendecimos tu presencia con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. A ver, hermanos, amén. Bendecimos su presencia. Deja que el Espíritu Santo te inicie en esta noche. Deja que el Shekinah que se presentó en el Ángel, que es la nube espesa que se presentó, representando la gloria de Dios, se manifieste en esta noche. Deja que la presencia del Espíritu Santo inunde todo tu ser, que quites todo dolor, toda pena y recibe el consuelo que Él sabe dar. Algo está cayendo.
aquí. Es tan fuerte sobre mí. Adora al Señor. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Espíritu Santo, ven, algo está cayendo aquí. Santo, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, gloria a Dios, aleluya, y su gloria tocaré. Presencia de Dios está cayendo. Su ministra, ministra tu pueblo, Señor, ministra tu pueblo. Quita el dolor, quita la tristeza, quita la afán, la preocupación, quita el temor, el miedo, bendito Dios. Anhelamos tu presencia, necesitamos tu presencia. Sanidad para tus siervos, sanidad para tus hijos. La gloria de Dios se manifiesta cuando hay un pueblo que invoca, cuando hay un corazón que le cree. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor. Adoramos tu presencia, Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia, Señor. Gracias, muchas gracias, aleluya. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, Señor, Señor, está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al enfermo, su gloria está aquí. Gloria a Dios, su gloria está aquí, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El pueblo está protegido, se está refugiando en mí. Estamos confiando en Dios. Espíritu Santo, muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Sigamos confiando en el Señor. Deja que el Espíritu Santo te ministre en todo tiempo, en todo momento. Él está dispuesto a darte el consuelo que necesitas. Él está dispuesto a levantar al débil, al caído. Él está dispuesto a levantar al enfermo. Nuestro Dios es fiel. Aunque nosotros somos infieles, dice su palabra, Él permanece fiel. Así que ánimo, hermanos. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Vamos ahora a escuchar atentamente la palabra de Dios. No deje que nada ni nadie te turbe, te distraiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Es palabra de Dios. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, hoy día domingo, día de victoria del Señor Jesús sobre la muerte. Aleluya. En esta noche, amados hermanos, vamos a ministrar la palabra, tomando como base bíblica San Juan capítulo 14, versículo 15. Les invito a abrir su Biblia en San Juan capítulo 14, versículo
15. Amén, hermanos. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el 15, el 16 y el 17. Amén. 18 también. No, 17 nomás. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la bendita y preciosa palabra de Dios lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Oremos, hermanos, pidiendo la dirección de Dios sobre su palabra. Amado Padre, gloria y honra para ti, oh Dios maravilloso. Nos acercamos a tu presencia con un corazón totalmente humillado, arrepentido muchas veces de nuestros errores y defectos. Queremos ser perfectos y estamos luchando, poniendo de nuestra parte para buscar ser agradable delante de tus ojos. Hoy venimos a tu presencia para recibir ese alimento espiritual que cambia, que transforma, que regenera y que nos prepara para fortalecernos, para entrar en esa lucha diaria contra las tinieblas y las acechanzas del maligno, contra la influencia de este mundo. Padre, ayúdanos y revélanos tu palabra en esta noche. Gloria sea a ti, Padre, gloria sea a ti, Hijo, gloria sea a ti, oh amado Espíritu Santo. Amén. La gloria sea al Señor Jesús. El mensaje de esta noche se titula: ¿eres digno del Señor Jesús? ¿Somos dignos del Señor Jesús? Hágase usted la pregunta en forma personal. Pregúntele: ¿soy digno de ti, Señor Jesús? Quiero que entienda, amado hermano, que este versículo que lo estuve meditando empezó a tocar mi corazón y hacerme sentir en qué medida yo era digno del Señor. Creo que esta porción te hará recapacitar y creo que también tú vas a ser afectado por esta pregunta. ¿Eres digno del Señor Jesús? En esta porción bíblica, amado hermano, el Señor Jesús reunido con sus discípulos les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor Jesús está poniendo a prueba el amor de sus discípulos. Ellos habían respondido positivamente al llamado del Señor. Recordemos que cuando Él estaba andando por la orilla de la playa, encontró que habían dos hermanos, pescadores ellos, Pedro y Andrés. Y Jesús les dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando las redes, la barca y todo su trabajo secular, siguieron a Jesús. Hoy por hoy mucha gente ha sido invitada por el Señor Jesús para dejarlo todo
e ir en pos de Él. Muchos han respondido el llamado. Algunos tal vez movidos por su emoción. Otros tal vez tocados por el Espíritu Santo. Y desde ese momento no se han apartado de su Señor. Pasan por diferentes situaciones, buenas o malas, pero siguen detrás de su Señor. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede garantizar que en cualquier circunstancia que pasemos, buena o mala, Él nos sacará como vencedores, porque Él es fiel y justo a su palabra y a sus promesas. ¿Sabe qué, amado hermano? El Señor Jesús está confrontando a sus discípulos y le dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque el Señor Jesús conocía de las emociones y el sentir de cada uno de ellos. Porque Él conocía el grado de amor que tenía cada uno de ellos por Él. Dios conoce cuánto tú le amas. Y Dios conoce también cuán poco le amamos. Dios lo sabe. No podemos engañarle a Él. Él sabe si le amamos por conveniencia. Nuestro Señor Jesucristo sabe si le amamos de verdad. Hoy el Señor Jesucristo nos está confrontando con nuestro amor hacia Él. Por eso, Él nos está diciendo diariamente: ¿me amas? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué quiere decir guardar sus mandamientos? Guardar sus mandamientos no quiere decir agarrar la Biblia y guardarla en un cofre o guardarla en una gaveta o en una caja segura. No está hablando en ese sentido. Por eso, guardar sus mandamientos, tenemos que primeramente entender qué significa guardar. Guardar, amado hermano, significa que uno tiene que tomar conciencia, en primer lugar, que no es palabra de hombre ni mandamiento de hombre, es palabra de Dios. Aleluya. Guardar no significa memorizarlo, sabérselo de memoria. No, amado hermano, muchos creyentes cristianos se saben de memoria los dos grandes mandamientos que relata Marcos 12:30, donde un escriba, un fariseo le pregunta: ¿cuáles son los mandamientos? Y Jesús le dice: hay dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay. Por eso, el creyente que estudia la palabra entiende que la máxima de obediencia a Dios está descrito en estos dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Escuche, el apóstol Juan le dice que los creyentes han confundido una gran verdad. Dice que aman a Dios cuando en la práctica no aman a su prójimo. Y les dice: ¿cómo dices tú amar a Dios si a tu prójimo, a quien tú ves, no lo amas?
Si no amas lo que tú ves, ¿cómo vas a amar a alguien que no ves? Qué tremendo, hermano. Y es por eso que este versículo que acabo de leer en Marcos 12:30 dice, no podemos amar a nuestro prójimo si primero no amamos a Dios. Si usted ama a Dios, va a tener la capacidad de amar aún a sus enemigos. Pero si usted no ama a Dios, ni a su familia va a poder amarlo. Guardar sus mandamientos. Guardar se refiere a dos cosas, hermano. Primero, para guardar sus mandamientos, uno tiene que conocer ese mandamiento. ¿Cómo vas a guardar, cómo vas a obedecer esos mandamientos si no conoces los mandamientos? Entonces, la primera razón de guardar es conocer lo que la palabra de Dios dice. Conocer. Y la segunda razón para guardar es que debemos de obedecer lo que dicen los mandamientos. Obedecer lo que sí conocemos. Porque no se puede obedecer lo que no conocemos. A eso se refiere guardar sus mandamientos. Significa que nosotros tenemos que tener conocimiento de los mandamientos de Dios y luego ejecutar en obediencia esos mandamientos. Hacer lo que dice el Salmo 119, 33 y 34. Lo relata de la misma manera. Dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Quiero conocer cuáles son tus mandamientos. Y lo guardaré hasta el fin. Dice. Aleluya. Y el versículo 34, 119, 34 dice: dame entendimiento. Aleluya. Y guardaré tu ley y lo cumpliré de todo corazón. Amén. Gloria sea al Señor. Amado hermano, el Señor Jesús pone un énfasis en este término de demostrar su amor hacia Él. Escuche, amado hermano, en este capítulo 14, el Señor Jesús menciona 4 veces sobre que le amemos a Él. El primero está en el 15 que acabamos de leer. Si me amáis, guardar mis mandamientos. El segundo está en el versículo 21, 14, 21. Fíjense lo que dice: el que tiene mis mandamientos. ¿Esto qué quiere decir? El que tiene mis mandamientos, dice, el que conoce, el que valora, el que toma con mucha reverencia, con mucha seriedad mis mandamientos y los guarda, ya acabamos de explicar eso, los guarda significa y los pone en actividad, en acción y obedece los mandamientos, entonces ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Usted sabe la grande revelación que hay en este versículo. Si usted ama al Señor, obedeciendo sus mandamientos, eso genera algo maravilloso de parte de Dios. Primero, que Dios se agrada de tu vida, que Dios se agrada de tu actitud, que Dios se agrada porque eres un buen testimonio a los ojos del mundo. Y como tú le agradas, entonces el Padre te ama y el Hijo te ama.
¿Y qué más? El Hijo se manifestará ante ti. Qué maravilloso, amado hermano. No sé si usted está dimensionando lo que dice esta bendita y preciosa palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas que Dios no se te manifiesta? No se te manifiesta en sanidad, no se te manifiesta en bendición material, no se te manifiesta en bendición de tu familia. ¿Por qué? Porque tal vez conocemos los mandamientos, no la sabemos de memoria, la memorizamos, pero no la ponemos por obra. No le amamos al Señor porque no queremos poner por obra sus mandamientos. La tercera vez que el Señor enfatiza la palabra que le amen está en el versículo 23, que dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Significa, amado hermano, que solo el cristiano que realmente obedece su palabra le ama a Dios. ¿Y qué hace? Dios le recompensa. ¿De qué manera? El Padre y el Hijo vienen a Él. Vienen a Él. ¿Para qué? Dice, para hacer morada en Él. ¿Cómo es eso? Es por medio del Espíritu Santo, que entra a hacer morada en ti y tú vienes a ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Empiezas a pasar por un proceso de regeneración. Empiezas a hacer luz para el mundo como hijo de luz. Y eso es lo que Dios está buscando en cada cristiano. Que seamos luces para el mundo. Testimonio viviente del obrar de Dios que cambia, que regenera. Y la cuarta vez está en el versículo 24 del capítulo 14 de Juan. Lo que dice el Señor Jesús. El que no me ama, escuche usted esto, el que no me ama no guarda mis palabras. Mire la magnitud de esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dentro de sus seguidores se va a dividir en dos grupos. Dos grupos, un grupo de los que le aman y el otro grupo de los que no le aman. Y es fácil identificarlos, porque el que le ama obedece sus mandamientos. Aunque su carne quiere rebelarse, como dijo Pablo, esta carne, este cuerpo, que a veces quiere hacer lo que yo no quiero hacer, y a veces no quiere hacer lo que yo quiero que haga. Esa es la lucha diaria de cada creyente, de cada persona que decidió aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Todos los días tiene lucha. Pero créeme, dice la palabra, que con Cristo el Señor Jesús somos más que vencedores. Gloria a Dios, aleluya. Entonces este versículo 24 del capítulo 14 dice: el que no me ama
no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Señor, sino del Padre que me envió. Lo que está afirmando el Señor Jesús dice, tú no me estás obedeciendo, o sea, no estás obedeciendo a mí, sino no estás obedeciendo al Padre. Porque lo que yo te he dicho no es palabra mía, es el Padre que me envió, que declaró que yo te lo manifieste, dice el Señor Jesús. Ahora, quiero que entienda, amado hermano. Por eso será que el Señor Jesús hace una diferencia entre tu amor como ser humano hacia tu familia, hacia lo que tú consideras valioso, que tienes que entender esta verdad. Y lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 37, donde el Señor Jesús le dice a la multitud que le sigue, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hace tres enfoques esta palabra. El que ama a padre y a madre. Después de Dios son los padres. 4 mandamientos de los 10 primero para Dios. El 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Es lo que está tratando de decir aquí el Señor Jesús. Que tú no puedes amar más a tu padre, a tu madre, a tu hijo o a tu hija, primero que Dios. Dios es primero. Pastor, pero es mi padre. En Japón estaba predicando una vez sobre esto. Y un hermano me dijo, era nuevo el hermano, me dijo, pastor, yo puedo aceptar todo, pero de que yo deje de amar a mi padre, a mi madre, a mi hija, a mi hijo, no, para mí ellos son primero. No podía, su pensamiento, su razonamiento humano, que todavía no había pasado por el proceso de regeneración, era recién nuevo, no podía comprender esta verdad. Pasó el tiempo, el hermano recibió enseñanza, buscó más de Dios, empezó a tener una comunión más profunda con el Señor. Ahí entendió. Y me dijo, pastor, ¿dónde estaba yo cuando yo le dije que primero era la familia antes que Dios? Hoy por hoy es una gran realidad, amado hermano. A menos este hermano fue consciente. Por su ignorancia, él todavía no tenía la capacidad de poder discernir lo que es primero y lo que es segundo. Pero hoy por hoy hay cristianos que llevan años en la palabra, que llevan tiempos. Hay creyentes que llevan la palabra a otros, pero todavía para ellos primero es su familia, primero es su negocio, primero es sus bienes materiales y después a Dios. A Dios le dan las obras. Dios no está para recibir sobras. A Dios se le debe dar lo primero. Lo primero. Pastor, ¿pero por qué?
primero mi trabajo, primero mi esfuerzo, primero mi casa. Nada es tuyo. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Y dale gracias a Dios, porque Dios ha hecho una diferencia contigo. No eras nada, mas ahora tienes la promesa de la vida eterna si permaneces en Él hasta el final. Amado hermano, el Señor Jesús, Dios es un Dios justo. Los injustos somos nosotros, porque muchas veces no entendemos la misericordia ni la compasión de Dios hacia nosotros. Creemos que tenemos el derecho de la vida. Creemos que tenemos el derecho de ser felices en esta tierra. Nada de eso nos corresponde si estamos alejados de Dios. Si vivimos en caminos opuestos a Dios, no podemos esperar eso de Dios, porque Dios no se puede ir contra su palabra. Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. Así como Dios quiere todo lo mejor para ti, tú tienes que entender también que Dios es primero. Y después, lo que tú consideres en segundo lugar primero. Amado hermano, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, yo no sé cómo se sintieron ellos, yo no sé qué pensamientos pasó por su mente, ni sé cómo estaban en su corazón, pero creo que ellos fueron tocados por la palabra, porque esa palabra no era palabra de cualquier hombre, era palabra de aquel que dijo, yo soy la palabra viva. Es esa palabra que la Biblia revela, que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. No era una palabra común y cualquiera. No era una palabra como la tuya o como la mía. Es la palabra que dio origen a todo cuanto existe. Y estaba diciendo, si dices que me amas, demuéstramelo, guarda mis mandamientos. Si dices que me amas, ámame a mí primero y no a los que tú consideras primero que yo. El Señor Jesucristo revela en esta porción que acabamos de leer que para los que le aman hay recompensa. ¡Aleluya! Por eso el versículo 16, Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¡Aleluya! Gloria sea al Señor. El Espíritu Santo está con nosotros, aunque nuestro Señor Jesús ya no está aquí con nosotros. Porque el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, es ahora nuestro Consolador. ¡Aleluya! Le decía a sus discípulos que tendrían un nuevo Consolador. Que el nuevo Consolador estaría con ellos para siempre, con todos los seguidores de Jesús. Por eso podemos decir, el Señor Jesús no está porque envió al nuevo Consolador, el Espíritu de verdad. En esta porción el Señor Jesucristo le dice que el nuevo Consolador
sería rechazado por el mundo. ¿Pero por qué? Le voy a decir algo. Si el Señor Jesús, manifestado en forma humana, como los hombres, quienes los hombres lo vieron a Él, vieron resucitar a varios muertos, vieron dar vista a los ciegos, vieron levantar a los paralíticos y ellos fueron sanados, leprosos sanados. No había enfermedad el cual Jesús no pueda sanar. Ellos, viendo esos milagros y prodigios, no creyeron en Él. ¿Cuánto más no creerán en el Espíritu de verdad si no le ven ni le conocen? Porque quiero que entiendan, para poder conocer al Espíritu Santo, primero hay que conocerle a Él. ¿Y cómo le conocemos? Está con nosotros, pero no le vemos. Está a tu lado ahora mismo. Está ahora mismo en el lugar donde están haciendo pecado. Y ahí les está hablando. Porque Él está en todo lugar. No está limitado como nosotros, que solamente podemos estar en un lugar físico, pero no podemos estar en diferentes lugares. No, el Espíritu Santo es Dios. Y Dios está en todo lugar. A su nombre sea la gloria. Amén, gloria a Dios. El problema está que no es visible como el Señor Jesús. Por eso que el mundo lo ignora, lo rechaza, porque no le conoce. Mas nosotros, los comprados por la sangre de Cristo Jesús, le conocemos. Porque el mismo momento en que le recibimos, Él vino a morar en nosotros. Aleluya. El Señor Jesús les dice que solo los que conocen al Espíritu de verdad pueden entender este misterio. El Señor Jesús, en el versículo 17, revela que el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo, Él dice que morará con nosotros y le conoceremos, porque morará con nosotros y estará en nosotros. En el tiempo del Señor Jesús, en ese tiempo, el Señor Jesús le dice, mora con vosotros, le dice a sus discípulos. Está morando con vosotros, en tiempo presente. Tal vez usted diga, pero ¿cómo es posible? O sea, estaba el Señor Jesús y estaba el Espíritu Santo ahí. No, le voy a explicar. Cuando decía, mora con vosotros, estaba hablando de Él, del Señor Jesús mismo, que estaba con ellos, los estaba discipulando, los estaba ministrando. Entonces ellos conocían quién era el Señor Jesús. Los detractores del Señor Jesús no le conocían, mas los discípulos le conocían, y porque le conocían, ellos iban siguiendo a Jesús. Aleluya. ¿Usted por qué le sigue? Porque no le conoce. ¿Usted por qué todavía permanece fiel al Señor? ¿Porque no le conoce o le conoce? Uno es fiel a alguien que uno le conoce. ¿Sabe qué? Les decía, mora con vosotros. El Señor Jesús moraba con sus discípulos y les estaba diciendo, Él está con nosotros, pero Él será quitado. Por eso yo rogaré que envíe un nuevo consolador. Y cuando venga ese nuevo consolador, no solamente estará con nosotros, sino entrará a vosotros
y hará morada en vosotros. Es por eso que el Espíritu Santo hoy en día está en el mundo, redarguyendo a todas las personas a que reciban el regalo maravilloso de la salvación. Pero en los creyentes está morando en ellos, porque cada creyente es morada del Espíritu Santo, aleluya. ¿Y qué está haciendo ahí? Está haciendo su obra de regeneración. Está renovándonos en personas que realmente den buen testimonio de ser hijos de Dios. Hermano, yo quisiera concluir diciéndote lo siguiente. Debemos de esforzarnos para amar a nuestro Señor Jesús, porque Él sigue haciéndonos la pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? Como se lo preguntó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. La segunda vez le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Pedro empezó a preocuparse, porque antes de la resurrección del Señor, antes de la crucifixión, el Señor Jesús le había dicho, le había advertido que le iba a negar. Y yo creo que para Pedro empezó a repetirse esa situación. Cuando Pedro le dijo en la primera vez: Señor, no te negaré y aún mi vida pondré por ti. Él no lo dijo hipócritamente, amado hermano. Lo dijo con toda certeza y con toda seguridad. Quiero que entienda, los momentos cambian. Tu palabra de ahora no va a ser la misma palabra de mañana. Tu seguridad de ahora no va a ser la misma dentro de un mes. Tú puedes cambiar. ¿Por qué? La actitud de la persona es diferente de acuerdo a la circunstancia. Cuando te va bien, tú puedes tener una actitud diferente, pero cuando te va mal, tu actitud cambia. ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos, invadidos y controlados por nuestras emociones. Muchos siervos de Dios cambiaron. Salomón, que le pidió sabiduría, ¿cómo terminó cuando llegó a ser ya de edad? Terminó levantando templos para ídolos. ¿Quién lo cambió? Sus mujeres, dice la palabra. ¿Por qué cambió? Los tiempos cambian. Las circunstancias nos hacen cambiar. Por eso que el Señor Jesús dice: y el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Podrán venir en circunstancias difíciles, podrán venir en momentos difíciles, pero en todo ello, si tú permaneces en Él, serás salvo. Amado hermano, demostraremos que le amamos al Señor solo obedeciendo sus mandamientos. No hay otra forma de decirle al Señor: Jesús, te amo. Solo obedeciendo su palabra. Ahora ya somos salvos. Algunos se desviaron. Se cumple en ellos lo que dice el Señor Jesús: prefiero que seas frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. O ser frío o ser caliente. Tibio no. Amado hermano, quiero decirte, solo si permanecemos
en nuestro Señor Jesucristo, hasta el final seremos salvos. Si no permanecemos, si en el camino nos desviamos, no podremos heredar la vida eterna. Esto es una ley espiritual establecida por el Señor. Y el que permanezca hasta el final, ese será salvo. Te animo en el nombre de Cristo Jesús, amado hermano, a no separarte del único que nos garantiza vida eterna después de esta vida física. Al único que nos dice que la salvación es personal. Al único que nos dice que si estamos en Él, somos más que vencedores. Amado hermano, Dios te bendiga. Te animo en el nombre del Señor Jesús a que te fortalezca cada día en su presencia y puedas decir como Pablo, con Cristo soy más que vencedor. Dios te bendiga. Vaya con mi esposa. Bendito sea el Señor. Mi pastor empezó diciendo el mensaje: eres digno del Señor Jesús. Eres digno de sus bendiciones. Eres digno de su protección. Eres digno de su provisión. Eres digno en términos generales de su amor. Es momento de reflexionar. El que me ama, mis palabras guardará. Los mandatos divinos, hermanos, no son opcionales. Los mandatos divinos es para obedecerlas. Y gracias a Dios, porque cuando nosotros obedecemos, el Señor nos da recompensa. Aún en eso se incluye que el Señor no es deudor de nadie. Una vez el Señor le dijo al pueblo, a su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Guarda, hijo mío, tu corazón. Eso incluye de que si guardamos los mandamientos, estamos guardando nuestro corazón donde está Cristo. Si se lo hemos entregado, que Él sea nuestra vida misma. Como dijo el pastor, confirmando lo que dice la palabra de Dios, no podemos amar. Y pone como ejemplo a nuestros padres, a nuestros hijos, más que a Dios. No, nos conviene amar primero a Dios, porque como bendición a la obediencia, el Señor va a cuidar y bendecir a nuestros padres, el Señor va a cuidar y bendecir a nuestros hijos. Por eso nos conviene cumplir el primer y grande mandamiento, amarle sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Es más, el Señor dice: amémonos unos a otros. Si hay algo en lo que le estamos fallando al Señor, vamos a pedirle perdón. Y que el Señor pueda tomar control total de nuestra vida, que su Espíritu Santo comience a hacer la perfección que necesitamos en nuestras vidas, que quite toda mediocridad. Ya no seamos tibios espirituales. Hermanos, la palabra es de doble filo. Es para ti y es para mí. Es para el pastor y es para las ovejas. Es para todos. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, te suplicamos que nos perdones. Nos perdones cuando no hemos permitido que en nuestra vida tú seas lo más importante, lo más bello. Aún en el tiempo, Señor, te suplicamos perdón, porque aún con el tiempo nosotros demostramos cuánto te amamos, Señor.
Perdónanos, mi Dios amado. Perdónanos si es que hemos ubicado en el primer lugar de nuestra vida a nuestros seres amados, al negocio, al trabajo, a los afanes de la vida. Perdónanos, Señor. Señor, queremos que nuestra vida sea una vida bendecida, porque tú, oh Dios, estás dispuesto a bendecirnos por nuestra obediencia. Perdónanos, Señor, las veces que nosotros creemos que somos dignos y merecedores de todas las bendiciones que existan. Perdónanos, Señor. Nosotros sabemos por tu palabra que las bendiciones nos van a seguir cuando nosotros vivimos en obediencia, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a amarte como tú nos amas. Ayúdanos, Señor, a amar como dice tu palabra. Ese amor que no hace nada indebido, ese amor que no es egoísta, ese amor que no busca lo suyo, ese amor queremos que esté dentro de nosotros, porque ese amor es el que tú nos has enseñado, Señor. Bendito Padre, perdónanos. Aquí estamos. Tal vez algunos, Señor, hasta ahora no habíamos entendido la preeminencia del amor. Pero gracias, mi Dios, gracias por tu palabra. No queremos ser hipócritas, no queremos, Señor, creer que somos dignos de todo, si primero no te amamos a ti, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Nos vamos, hermanos, cantando Jesús, yo te amo. Amén. Y los bendecimos, los abrazamos y los llevamos en nuestras oraciones. Por favor, hermanos, unidos en oración, hermanos que tal vez no se conecten en unidos en oración, pero hay necesidad de que nos unamos en un solo sentir, en un solo corazón. El pastor Calixto y su esposa Luz Sánchez, su hijo, su nieto, es una familia que necesita de que nosotros intercedamos por ellos, por sanidad. Nuestro hermano Amne Ramos, Johan Gamboa, necesita de la mano bendita de nuestro Señor. La familia de Pedro Álvarez, el pastor, su esposa, sus hijos. Yo sé que el Señor los está protegiendo, pero estemos orando por esta familia, por el padre del pastor Pedro. Él se llama Raúl Álvarez. Estemos orando. Ha perdido a su esposa hace 2 días. El Consolador se haga presente, el Espíritu Santo se haga presente en estos hogares de la familia Ramos Mita y de la familia Álvarez. Estemos orando unos por otros. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Estemos intercediendo. Pongan en su lista de oraciones, en su intercesión, hermanos, lo que les estoy pidiendo. Y tal vez algún hermano que necesite que oremos por él, hermano, es necesario que ustedes lo comuniquen. Amén. Oramos unos por otros, oramos así en términos generales por toda la iglesia, por todos los pastores. Y nosotros, los pastores, oramos nombre por nombre de las ovejitas que Dios ha puesto al cuidado del pastor. Pero si nosotros no tenemos conocimiento de lo que está pasando, así que si alguno necesita oración específica, en unidos en oración estamos orando. Amén, hermanos. Y vamos a cantarle al Señor. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado. Jesús, yo te amo a ti. Amén, amén, amén. Y seguimos con el culto virtual de oración el día martes, hermanos. Busquemos la presencia de Dios. Eso significa también amar a Dios. Dale el tiempo que Él se merece. Amén. Un abrazo en el Señor. Dios les bendiga.